Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Nos hemos quedado sin característica, pero bueno, lo voy a hacer yo. Voy a cantar un poquito, no, ni así. Va a salir muy mal. Voy a saludar a Roger Cortés, que está con nosotros, querido Roger. Hola Mario, gracias por la invitación. Gracias. Estoy con Gonzalo Mendieta. Don Mario. Francesco Zarati. Vamos a hablar de algunas cosas interesantes. En el panorama internacional tocar un pedacito de ¿no? Perdón. Se ha ignorado completamente. No voy a volver más por aquí. Parezco Jaime Paz. En el Perú, tema internacional, el Perú ganó el referéndum para no reelegir a nadie. Muy interesante. En Venezuela, el 87% no ha concurrido a las urnas. Y además hay un pronunciamiento de personalidades muy importantes sobre la situación boliviana. Digamos que ese último nos toca a nosotros, aunque ya todo toca a todo el mundo por aquello de la globalización. No quiero dejar pasar la ocasión por destacar una habilidad nueva que he encontrado en Mary Vaca. A ver si poeta. No sé cocinar. No, poeta total. Porque la entrevista que han hecho hoy día, que ha salido hoy día con Jaime Paz, es poesía pura. No, una maravilla. Bueno, para tus oídos debe ser, porque otros también. Por las preguntas. Polémica ha sido. Por las preguntas, muy interesante. Qué hábil, Jaime, ¿no? Sí. Qué hábil. Un entrevistado muy difícil, la verdad. Sí. Se las sabe todas y bueno, también se ha encontrado con dos entrevistadoras. No puede ser. Bueno. Con sus años de experiencia, ¿no? Pero poesía pura. Gracias. Qué interesante. Jaime Paz, alguna vez lo entrevisté yo, la última, hace un par de años que lo entrevisté. O la anterior, porque ya la última me trató bien, pero la anterior un poco le faltó insultarme. Pero bueno, es el estilo de Jaime Paz, lo tomas o lo dejas. Interesante en todo caso. ¿Por qué quieren empezar? ¿Por lo que ha ocurrido el jueves? A ver, Roger, ¿cómo has visto el jueves? ¿Te llenó la expectativa? ¿No todavía? ¿Cómo viste? Como un momento más del desarrollo de un movimiento social, así lo considero, al movimiento 21 de febrero, en el sentido que se trata de una expresión inicial y esencialmente espontánea de la sociedad, que ha dejado como sedimento unas instancias organizativas, que es todo ese mundo poliforme de los colectivos y plataformas, que ha arraigado en las ciudades, sobre todo en sectores medios, con toda la amplitud que tiene el término ahora, y cuya mayor debilidad es que no termina de conectar con el campo, aunque sí lo ha hecho con sectores indígenas. Y lo que vimos el jueves es un momento de esa movilización espontánea que el gobierno está subestimando de una manera verdaderamente equivocada, lo que le va a traer consecuencias, por cierto, porque supone no enterarse qué es lo que está pasando en buena parte de la sociedad. No sé cuantificar si lo que ocurrió el jueves fue más o menos importante que en otras oportunidades, pero para mí está muy lejos de ser la última expresión de estas manifestaciones. Creo que contrariamente a lo que parece esperarse desde el régimen, hay muchas posibilidades que tome cuerpo e impulso muy rápido inclusive. Yo quisiera echar un vistazo a las consecuencias de esa movilización desde el punto de vista del gobierno y también una especie de proyección sobre qué es lo que debería hacer el movimiento. O sea, no es que tenga las respuestas, sino más bien tengo muchas más preguntas que respuestas. Respecto a las consecuencias, decía yo que el gobierno en esta jornada yo creo que ha mostrado el lado más duro durante este domingo a raíz de esa concentración, porque el ministro Romero ha anunciado que se va a tomar acciones en contra de los autores materiales e intelectuales de Beni por la muerte de una mujer durante el paro cívico de aquel día. Ese paro realmente ha sido contundente en muchas ciudades del país, pero en otras ha sido con unas intensidades diferentes, ¿no? No ha sido total, ha sido parcial. Uno de esos departamentos ha sido el Beni. Seguramente en esa discusión y en esa pelea por tratar de imponer la medida ha habido una discusión también verbal con esta persona que
que ha caído lamentablemente y que ha fallecido. El gobierno ha dicho que ya los tiene identificados a los autores materiales y que esos autores materiales van a identificar a los autores intelectuales. Eso significa buscar o apuntar directamente a los líderes de la protesta. Por otro lado, en Santa Cruz también hoy día se ha procedido a la detención de 5 jóvenes del movimiento 21F que estaban bloqueando en Puerto Pailas. Entonces yo creo que el gobierno está dando una señal de dureza en contra de aquellos que osen hacer protestas en contra de la habilitación del presidente Evo Morales, y eso es muy peligroso porque evidentemente un buen sector de la población está absolutamente convencida de que tiene que defender la democracia, de que puede salir a la calle o finalmente de que puede usar los mecanismos que tiene a su alcance para protestar, y el gobierno por otro lado está mostrando mano dura. Eso no configura un escenario tranquilizador, al contrario, yo creo que se viene un escenario absolutamente tenso y difícil los próximos meses por esta confrontación. Y lo otro que quería comentar es todas estas preguntas, ¿no? Creo que el movimiento que se ha visto el día jueves es todavía más bien incipiente, ¿no? Obviamente está muy lejos de ser el último, yo no creo ni siquiera que sea ni siquiera esté por la mitad, digamos, de sus objetivos. Por eso yo creo que tienen que hacerse los líderes de esa protesta algunas preguntas. ¿Busca suspender las primarias o busca anular la ley de partidos? Es decir, el objetivo no ha sido expresado claramente y precisamente esa es una de las debilidades de esta protesta. Si no sabe qué buscas, tampoco puedes convocar a una cantidad interesante de gente. Y lo otro, me parece que tampoco está definido es quiénes son los líderes de esta protesta, porque es como hay una enorme cantidad de plataformas, de grupos, etcétera, etcétera, y entonces tampoco hay un liderazgo que pueda decir hoy salimos, hoy paramos, hoy hacemos esto. O sea, no hay una dirección que sepa a dónde está llevando la protesta. Me parece que son preguntas claves que se tendrían que responder las personas que han salido a protestar y sobre todo aquellos que han estado al frente de esa protesta. A mí me pareció una, digamos, expresión de descontento desigual. En el Oriente, contundente, y creo que es posible decir que abarca más que los sectores medios más tradicionales. En La Paz yo creo que solamente, digamos, conducida y nutrida por sectores medios. No he tenido noticias, por ejemplo, de qué pasaría en el Alto, pero mi impresión es que ahí prácticamente no había. Las ciudades paradas, creo que esa es otra señal. Me gustó una definición que hizo Armando Ortuño de un momento post-hegemónico, o sea, cuando ya no convence ni siquiera el discurso, ni digamos la inercia de que, bueno, esta es la realidad política que nos toca y hay que vivir con ella. Pero creo que en La Paz, que es lo que he visto, habían sobre todo sectores medios. Una cosa notoria que va en la línea de lo que resumía Mary es, por ejemplo, la ausencia de una consigna. También. Es porque el objetivo no está claro. Digamos, yo creo que la ambigüedad que se siente entre quienes dicen no, el 21F y cualquier cosa que diga elección sonada es conectar, y otro sector que en el fondo está yendo a las elecciones porque cree que esa es la salida, creo que esa ambigüedad no se ha resuelto. Y también creo que no hay una consigna distinta de lo que Lidia dijo, no, porque tampoco hay claridad de qué se podría lograr. Entonces no estoy seguro que si el movimiento se propone revertir la medida pudiera realmente entregar lo que está ofreciendo. Yo creo que hoy es una medida de descontento, esa es mi impresión. En cuanto a la violencia en la Plaza Baroa, a mí me parece que le dio pábulo, lo vi al ministro Rada en una cadena televisiva en la noche haciendo el parangón hechos de la Plaza Baroa, violencia contra los policías con 2008, o sea, intentando la analogía. A mi juicio fueron unos excesos y algunos dijeron que eran infiltrados, otros no. Me da la impresión que los que no decían conocían a alguien por ahí, pero creo que eso da de merienda a los que quieren establecer una analogía que sirva para retomar terreno simbólico, que es como decir, aquí están otra vez los violentos y esta no es una queja o un clamor ciudadano.
Y yo lo que veo es que el gobierno tampoco sabe cómo manejar este descontento respecto al afán reeleccionista. Me parece que en el fondo es, vamos con los nuestros y a lo que resulte. Suponemos que eso va a bastar. ¿Será? Bueno, en la oposición existen diferentes rutas, estamos viendo, ¿no? Una es las rutas de las plataformas, que estoy totalmente de acuerdo, no hay una consigna clara. El respeto del 21F es realmente una espina en el flanco de este gobierno. No saben cómo justificarlo. Hay entrevista que después podemos comentar del vicepresidente, donde con un cinismo realmente asombroso muestra, ¿no?, que eso ha sido realmente una maniobra para confirmar un binomio. Hay la ruta, digamos así, internacionalista de Tutto y de algunos notables internacionales que todavía esperan que haya un pronunciamiento de la Corte Internacional, que haya... Hoy ha habido una declaración, un pronunciamiento de expresidentes, incluyendo a Felipe González, para que no se diga que todos eran proimperialistas o algo así, donde realmente muestran su preocupación por el camino que ha escogido el gobierno, de pisotear las normas, pisotear la legalidad, con un objetivo muy concreto de poder ganar una vez más las elecciones. Y después hay un tercer camino, una tercera ruta, que es de los partidos, de los binomios que están compitiendo. Y las tres rutas no son paralelas, se encuentran, ¿no? En la protesta del 21F hubo los líderes de los binomios, los miembros de los binomios actuando. Lo que se hace internacionalmente también en alguna manera encaja con las consignas que tienen la oposición. Sin embargo, aquí la única cosa cierta es que desde el punto de vista legal la cosa parece resuelta. Hay una frase que yo quisiera leer, presidencial: no es un derecho humano, lo acatarán. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional, siendo por la Constitución el único autorizado para interpretar la Constitución, se ha dado a la tarea de interpretar no la Constitución, sino de interpretar un tratado internacional, la Convención de Derechos Humanos de San José. Esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, si la Corte dijera, un momento, ¿quién les ha autorizado a ustedes a dar esa interpretación peregrina?, ¿qué haría? La respuesta de García Linera es el colmo del cinismo. Dice, lo que pasa es que el único intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, tendríamos que cambiar la Constitución. ¿Cómo es eso? Ese es un sofisma. Es decir, hacen algo que no están autorizados a interpretar un tratado internacional, y después si le dicen, usted está interpretando mal, dicen, no, no se metan porque nosotros somos los únicos. Hago otro ejemplo. La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prohíbe la esclavitud. Del tiempo de la Unión Soviética es correcta. Y Naciones Unidas dice, no, un momento, esa es esclavitud. Dice, no, no se metan con nuestro problema. Es decir, ¿cómo se puede interpretar una norma interclamar? Entonces, no hay, a mi criterio, con estos argumentos, no hay ningún camino legal que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque han todos los órganos de justicia, los jueces, los magistrados, los fiscales, y no veo solución por este lado. Aún los que tienen la esperanza en medidas internacionales, ya hay una respuesta. El Tribunal Constitucional, es decir, no se metan porque estos son problemas internos, aunque utilicen cosas. ¿Qué queda entonces? Esta es la pregunta que nos hemos puesto hoy. ¿Cuál es el camino que tienen que hacer? Ir directamente a una elección.
con las reglas actuales, con un tribunal que ha demostrado que no es nada independiente, imparcial. Yo con una metáfora diría, como una carrera de caballos, no en una pista, donde hay un coche, pero son 7 caballos y un coche, y un Ferrari, ¿verdad? Y en sí la alternativa es no correr o correr en esas condiciones que son realmente parcializadas. Yo tengo un par de observaciones a las que han hecho ustedes. Este es un tema político. Chocolate por la noticia. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, lo están volviendo político. No, claro que es político, claro que es político, porque es política la naturaleza de todos los hechos que estamos viviendo. De ahí veo cierto temor de los candidatos a no mezclarse con la gente de los movimientos del 21F, de todas esas plataformas ciudadanas que están, tengo la impresión con temor de que si aparece un candidato le digan, no, usted no puede venir acá. Solo lo he visto en la Plaza Avaroa a Víctor Hugo Cárdenas, que claro, está haciendo un juego más que interesante, se mete con los cristianos, luego felicita a la conferencia episcopal, aparece en la Plaza Avaroa, es el único. Los demás han dejado que la gente de la plataforma trabaje esas cosas. En Santa Cruz, pero Mario, en Santa Cruz también ha salido Óscar Ortiz a bloquear. Bueno. Y otra cosa que me dio mucha vergüenza, qué pena, una pobreza de los discursantes aquí en La Paz, pero una pobreza, es decir, yo he cubierto el Parlamento durante 24 años, de derecha, de izquierda, de lo que quiera. Había unos tipos que usaban la retórica, no voy a seguir muy lejos, se utilizaba bien y daba gusto escuchar. Los discursos del 21F de las plataformas eran, no vamos a permitir, se llama discurso de plaza, pero un poquito de contenido no estaría de más, ¿no? Sobre la mención que haces del discurso vicepresidencial, Francesco, de la entrevista, perdón, tengo una impresión exactamente opuesta. Aunque el vicepresidente intenta ser astuto, incisivo, brillante, es la entrevista más bobalicona que le conozco. Está muy embobado y embobecido el vicepresidente, porque léela con calma. Lo primero que reconoce en esa entrevista es que, aunque utiliza un tono altanero, en el MAS están preocupados por el decaimiento electoral de sus opuestos. O sea, habla, ¿cuánto? 20, 30 minutos para decir que tenían que montar algo para empujar al candidato con más posibilidades a una campaña larga. Porque si el candidato, según él, aparecía más tarde, entonces sus posibilidades de ganar eran mayores. Es la primera vez que el MAS reconoce, a través de su teórico, pontífice y profeta, que están preocupados por perder. Y este es un dato que hay que tomarlo en cuenta. Es muy importante, es muy profundo. Luego, se nota la cortedad de miras porque trata de indisponer al candidato que él menciona con un compañero que es parte de su equipo, intriga, ni diría el nombre porque no le hago el juego a un bobalicón. No. Y está reconociendo algo que es innegable, y es que el MAS, no obstante que se refieren continuamente a su desprecio frente a las encuestas, yo diría que tienen claro que en el MAS hoy vislumbran que en diciembre, a 10 meses de las elecciones, su techo parece haberse instalado alrededor del 37%. Y esa cifra la saco de un par de encuestas, la de Página 7, que le da menos, pero 32 creo que menciona Página 7, 29. O 29,
Me remito a otra pregunta donde se interroga si ¿qué pasará con el país si Evo Morales se va? Y hay un 37% de gente que supone, que afirma que las cosas van a ir peor, van a ir mal sin Evo Morales. Yo creo que ese marca el tope actual del horizonte de votación. Y lo que dice el señor García es, claro, una campaña larga nos beneficia y solo está pensando en los medios, en los recursos enormes con los que cuentan, pero no está computando el daño cotidiano de esta gestión de gobierno, su descrédito, la pérdida de confianza, además, en un año 2019 que va a ser enormemente complicado para la gestión de gobierno, empezando pero no terminando en la economía. Pero es además muy llamativo lo que se afirma a sí mismo el vicepresidente cuando llama primates a los de la oposición y él es el único sapiens, ¿no? Eso es lo que ha dicho, sí, ¿no? Solo por alusión, yo no he dado un juicio sobre la entrevista, simplemente sobre el punto legal. ¿Cuál es la respuesta legal de la lógica? Si tú interpretas algo que tú no has escrito, los que lo han escrito son los únicos autorizados a interpretar. Pero yo ahí diría una cosita pequeña. No, para mí, aunque esa es la coartada, lo que ha hecho el tribunal es modificar la Constitución. Y eso es lo que nos compete más inmediatamente, y creo que andar pensando en que si la Corte de San Juan, la de Santo Domingo o X nos va a arreglar los problemas es una definición política equivocada. No. Un pueblo no resuelve sus problemas por padrinazgos de nadie, menos los de libertad. Aquí la Constitución ha sido torcida, ha sido abrogado en los hechos de noviembre del año pasado. Recordame que dice el 7.2 tiene... El 7 dice que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa o delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos de poder público. Es inalienable e imprescriptible. Eso es un buen punto, claro. Claro, está abrogado. De hecho, quien toma el papel del soberano es este tribunal que está completamente hoy camuflado en la administración pública, con sus seguidores de una calaña bastante similar. Entonces ese es el problema que tenemos, creo yo, y no debería alarmarnos demasiado la heterogeneidad, la diversidad de un movimiento espontáneo. Una cosa es que los partidos concurran en determinados momentos, está en su interés también, pero se juegan varias cosas, y el hecho de que que no existan jefaturas, quizá es algo provechoso a la larga, porque quizá más adelante podamos ver qué momento de la historia, les planteo la pregunta, de nuestra historia anterior, ¿tiene algún parecido, tiene algún símil con el que estamos atravesando en este momento? Creo que allá podré justificar mejor lo que digo. Que no sea en democracia. Inclusive, no necesariamente en democracia, ¿no? Roger citaba el Tribunal Constitucional y obviamente es absolutamente aberrante lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, pero también me parece aberrante lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en las últimas horas. Ayer ha publicado la resolución indicando quiénes son los binomios habilitados, y en esa resolución establece que la reelección por una sola vez sale del ordenamiento jurídico boliviano. Es decir, ¿desde cuándo el Tribunal Supremo Electoral tiene la potestad, la autoridad, la facultad de cambiar la constitución política del Estado, de cambiar las leyes y decir que no existe más la reelección por una sola vez? ¿Qué está diciendo con eso? Que la reelección ahora en todo el ordenamiento jurídico boliviano es indefinida. Y a mí eso me parece escandaloso. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral tiene que ser un tribunal que nos garantice la confianza de ir a emitir nuestro voto y de que ese voto se va a respetar.
vaya y pase, el Tribunal Constitucional hizo lo que hizo, está bien, ¿no? Yo considero que obviamente está mal, que es inconstitucional y todo eso, pero pasó. Pero que el Tribunal Electoral además emite esta resolución administrativa arrogándose un cambio constitucional y un cambio legal, eso ya me parece realmente que rebasa todos los límites. Y esa misma resolución entra en contradicciones porque establece que está vigente la Constitución. Es decir, entonces, ¿en qué quedamos? Está vigente la Constitución, se ha suspendido, el Tribunal Electoral permite suspender los artículos que ha señalado el Tribunal Constitucional. Realmente, a mí, el Tribunal Electoral hoy me ha dejado patidifusa, porque digo, entonces, ¿en quién vamos a confiar nuestro voto? Y me preocupa también lo que viene hacia adelante en el manejo político de parte del MAS. ¿Por qué? Porque por el momento, digamos que la gente está relativamente tranquila porque piensa que va a ir a votar y con ese voto va a expresar su molestia en contra del gobierno, qué sé yo. Sin embargo, es probable que el gobierno en algún momento decida dar un paso más. Es decir, ¿qué pasos podrían darse? Por ejemplo, se habla de la posibilidad... ¿Me puedes dar los pasos? Después de la pausa. Mira, esa señorita me está haciendo así, no sé si me va a matar o tengo que ir a un corte. Creo que vamos a un corte, te robo. Eso es corte. Bien, gracias por seguir con nosotros. Te corté la palabra, pero te la devuelvo. Gracias, Mario. Yo decía que como al MAS no le gusta perder y sabemos que su objetivo es preservar el proyecto de poder, entonces se está planteando seguramente algunos otros caminos que no sean necesariamente las elecciones. Porque obviamente ya esta es yo diría que es una batalla perdida por la oposición en el tema de si se revierte las primarias, si se anula la ley de partidos, si es que se revierte la inhabilitación. Creo que eso ya es una pelea perdida de la oposición, eso va adelante. Entonces decía, creo que el MAS va a ensayar otros caminos, ¿no? Y uno de esos caminos que podría ser, uno, la inhabilitación del candidato mejor posicionado de parte de la oposición, en este caso Carlos Mesa, podría pensar en esa posibilidad. ¿Puede todavía legalmente? Es que se podría buscar... Si es que, en teoría sí. Claro, se podría buscar un juicio sobreviniente. ¿Por qué no? Ese es uno. Otro podría ser que se suspenda las elecciones, por ejemplo, o que se convoque a un Congreso Constituyente. La actual Asamblea Legislativa podría convertirse en un Congreso Constituyente y de esa manera estaríamos replicando, digamos, la fórmula venezolana para preservar el proyecto de poder del MAS. Sin embargo... ¿Y cómo se legisla? ¿Ya convocan los suplentes para hacer congreso? Es que y ellos hacen congreso constituyente. Eso hicieron en Venezuela, ¿no? Funcionan al mismo tiempo. En la pero no hay esa figura en nuestra Constitución. Pero no. Es que también podrían buscar los caminos. Quiero terminar la idea, ¿no? Y creo que en ese momento, evidentemente, vamos a estar ante un riesgo social muy grande, ante una tensión social muy grande. ¿Por qué? Porque la gente está esperando ir a votar para expresar lo que siente. Pero si no le permiten ejercer el derecho al voto, o si se distorsiona ese resultado en el Tribunal Electoral, yo creo que ahí sí se viene una crisis social muy grave. Yo creo que soy el menos amigo acá de la discusión legal porque me parece como la discusión, y como la discusión que se tenía si la constituyente de Oruro valía o no, o debía ser Sucre. Me parece que primero es una discusión más de fuerzas. Y a veces no entiendo, porque me parece un poco esquizofrénico decir, miren la resolución del Tribunal Supremo, cuando, partimos de la premisa que ha nombrado al gobierno a todos, ¿no? Entonces, no sé, digamos, el acusar lo que es obvio, me parece que no ayuda porque nos enfrasca en una discusión de como si los legalismos algún rato vayan a surtir efecto y vamos a revertir todo porque vamos a desatar. Yo creo que lo más importante de la discusión legal es solo una cosa, que es que el gobierno le ha entregado a la oposición la defensa del voto. O sea, ese es, digamos, creo, el hecho fundacional que el MAS no sabe cómo eludir, porque además tiene una ideología que siempre ha partido de que representan a las bases, la voluntad del pueblo, es una cosa... Entonces, yo creo que esa es una contradicción difícil de sortear. La segunda cosa que veo es que hay que distinguir en la entrevista, porque si uno la lee a partir de las fanfarronerías, se puede engolosinar, digamos, a los 300.000 años, dice que es marxista, los primates, pero yo creo que las señales, digamos, la intención creo que deberíamos tener es intentar leer qué dice más allá de las fanfarronerías. Señala a su enemigo, claramente. Señala a quienes podrían, ojalá, para el gobierno, levantar un poco el voto.
el caso de Víctor Hugo Cárdenas. A mi juicio señala sí una debilidad. Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Y a mi juicio sí señala una debilidad opositora todavía, que es solo se articula alrededor de la discusión del Estado de Derecho. No es que sea un tema débil, pero creo que es el tema que sobre todo encarna la protesta de las clases medias. ¿Cómo hace la oposición para engrandecer su irradiación? Yo creo que esa es, digamos, una observación política. Y la siguiente creo que pasa por alto, no lo va a decir, sus deficiencias estructurales, que es ¿a dónde va el MAS teniendo que jugar ya de prestado? No me imagino la misma entrevista en las 2 elecciones anteriores, diciendo, mira, tenemos que hacer una ley para que un año antes, después tenemos que ver si Víctor Hugo levanta. Es una pena que Samuel ya no esté, más o menos, porque es una de las respuestas. No me imagino, y creo que es una revelación de la nueva correlación de fuerzas, al MAS haciendo este tipo de ejercicios años atrás. Y la última cosa sobre el extranjero, creo que lo mismo. O sea, esa cosa que algún día va a venir, no sé, los cascos azules, Bolsonaro, veo un montón de resucitados así que quieren una señal de afuera. Lo que pasa es que, Gonzalo, estamos ante un punto de inflexión. O sea, ahorita ya no existen otras salidas. ¿Por qué? Porque ya se han cumplido todos los pasos para la habilitación. Pero es otra vez discutiendo como si la superficie, lo legal, fuera lo importante. Sí, entonces, lo que pasa es que ese detalle legal del Tribunal Supremo Electoral, esa resolución administrativa, que no debería tener mayor importancia, muestra el grado de sometimiento de un. Pero eso no es una novedad, creo, Mary. Eso no es una novedad. Es que yo creo que lo sabíamos. Después del voto del otro día lo sabíamos. Entonces, a mí me parece, puedo diverger de si a vos te parece importante, lo respeto y siempre merece mi respeto tu opinión. Yo no lo creo importante. Y lo siguiente es, si uno ha visto la audiencia de la CIDH, al terminar que dirigía la audiencia, dice, primero yo no hablo español, o sea que me tienen que mandar traducciones, no sé cuánto va a tomar, o sea, basta por entender, nada, basta entender. A mí me parece que es una campaña de restar legitimidad, que es válida. Pero creer que las respuestas están ahí es algo que me revela. Coincido plenamente contigo. Yo no creo que la respuesta va a venir de la comunidad internacional. Igual, ¿no? O sea, esto se va a resolver aquí adentro. O sea, no, vamos a esperar que la Corte IDH nos diga qué hacer y vamos a esperar que Evo Morales cumpla lo que la Corte IDH le dice qué hacer, por favor. Pero están descartando todos los otros métodos. Es decir, Bolsonaro podría influir, como ha anunciado el impresentable Trump, de decir, voy a influir en el Banco Mundial para que no haya más préstamos. Pero Bolsonaro podría tener la misma actitud con el gas y Macri con el gas. Perdón, ya estamos viendo. Pero eso ya ese es un problema de gobierno. Sí. No es irrelevante lo que ha pasado con el Tribunal Superior y no por una visión legalista. La resolución de habilitación y lo que apunta a Mary respecto a la autoatribución de capacidades constitucionales suma una raya más, pero tiene un resultado decisivo, y es que no tenemos Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que debe quedar claro. Y eso es parte de la lucha de las próximas semanas y días y meses. No hay tribunal. Este tribunal no debe dirigir esta elección. Es parte fundamental de la movilización social, la resistencia civil, pedir la salida del tribunal y luchar por un tribunal creíble e imparcial. Dimos un paso en ese sentido cuando se nombró al actual tribunal, que pese a todos los problemas y a su actual comportamiento, tuvo durante una primera fase un desempeño definitivamente muy por encima del anterior, y el MAS tuvo en aquel momento que echar atrás. Entonces, yo no subestimaría la importancia que tiene que la gente sepa, no tenemos quien pueda dirigir estas elecciones. Y eso creo que pasa a ser parte del bagaje cotidiano de enfrentamiento con la devolución, no solo de las libertades, pero yo acuerdo con algo que sale de un par de cosas que han dicho ustedes. Un error de los partidos de oposición, que es acumulativo porque viene desde todo el tiempo previo, es que se dedican a discutir solamente aquellos elementos que estás señalando tú, retorno a la democracia, digamos. No. Y están callados frente a una balandronada de la peor especie que tiene el MAS. ¿Qué otra alternativa hay aquí?
que necesitamos otra alternativa, porque el programa que nos propone el MAS es un programa mortal, definitivamente, en las condiciones actuales. Ya. A mí me preocupa un poco este halo de resignación que está mostrando Gonzalo. Es decir, si todo lo que es buscar que triunfe la verdad, porque es un problema de verdad. El pueblo ha votado el 21F, le ha dicho no, ustedes no pueden hacer. Este es un hecho. Que después vengan porque han copado todas las instituciones, porque el tribunal, ¿qué esperaríamos de esto? Me parece que estaríamos resignando un tema de fondo, el tema de la verdad frente a buscar una salida pragmática. En ese sentido, daríamos razón a los escépticos que dicen, bueno, si la salida es pragmática, entonces, ¿qué esperanza tenemos con un tribunal así, con gente que hace trampa en todo lado? ¿Qué garantía hay de que se respete mañana el voto y que no aparezca el Tribunal Constitucional diciendo se inventa cualquier cosa? El tema internacional no es secundario. La pelota en la cancha internacional la ha lanzado el gobierno. Eso a mí me llama la atención. No puedes decir, la Convención de Costa Rica me permite hacer eso. Y si la Convención de Costa Rica no te permite, ¿por qué? ¿Qué derecho tiene el Tribunal Constitucional de Bolivia de interpretar un tratado internacional? Es una cuestión, a mí me parece, de fondo. Ahora bien, esta cuestión de fondo tiene consecuencia en qué hacer. En este clima, si realmente rechazamos la habilitación que hace el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, cualquier gobierno, inclusive cualquier candidatura del partido oficialista, es espúrea, es ilegítima. Yo estoy convencido que la posición podría ser que aunque gane las elecciones es un gobierno no reconocido. ¿Qué tal si tomamos las actas de la votación y eliminamos los votos del MAS porque son votos nulos? Porque no se ajustan a la Constitución. Y el respaldo podría ser, si sale algo internacionalmente, algún momento va a tener que salir, hay una exigencia que aclaren, porque lo único que está creando la Corte Internacional es confusión y no lo hace gratis, porque gran parte de la gente que está en la Comisión Interamericana y en la Corte, pero sobre todo en la Comisión, ha sido puesto por los gobiernos del ALBA. Son juristas que son más políticos que juristas. Por alusión, creo que es bueno que estemos en desacuerdo. Y me parece que Francesco utiliza una falacia para alabar su propio pan, que es: yo estoy con la verdad, Gonzalo con la resignación. Me parece, digamos que creo que vive tu argumento de la misma ficción que vive el gobierno, por medio de trucos legales. Y yo creo que, digamos, si fuéramos a los escenarios que dicta Mary, constituyente, inhabilitación, como si eso se jugara en esa cancha solamente, en la cancha legal, como si el efecto respecto al electorado, el efecto respecto a su capacidad de persuasión de la sociedad fuera el mismo. O sea, solo dependiera de que sacamos una resolución, inhabilitamos, sacamos otro sombrero. Creo que eso es, primero, ignorar absolutamente la historia boliviana, que no se resuelve normalmente por legalismo, sino después de que se ha planteado una realidad política. Pensemos en 2013, pensemos en la inclusión de la constituyente cuando era ilegal y el Tribunal Constitucional anterior declaró ilegal la constituyente. Entonces, me parece que el argumento, lejos de ser una resignación, creo que el gobierno se autoengaña pensando que con mecanismos legales va a sortear las deficiencias estructurales que tiene su estrategia. Y creo que hacerle el juego a la discusión legalista del tribunal, de la resolución, etcétera, ignora un terreno muchísimo más fértil, que es el terreno de la verdadera discusión política. Yo creo que para nadie es inadvertido que hoy el gobierno se enfrenta a un electorado minoritario a favor suyo. Y creo que esa es una realidad política muchísimo más relevante que las otras. Por alusión. Sí. No, yo estoy anonadado. Es la primera vez que no estoy de acuerdo. Ellos dos, ¿no es cierto? Generalmente hasta se traen agua. Se pusieron de acuerdo. En estar de desacuerdo. Por alusión. Es decir, yo he dado esos tres escenarios, Pues, ¿qué puede ser? pero los he dado no como
como creyendo no como deseo, está claro. No como creyendo que se vayan a consumar, sino como creyendo que eso puede desatar una revuelta popular. Correcto. Que es lo que tú también acabas de decir. No objeto tus ejemplos, creo que pueden ser considerados. Es decir, yo no creo sinceramente que el ciudadano boliviano se quede quieto, feliz y tranquilo cuando le inhabiliten a un candidato, cuando suspendan las elecciones, cuando hagan fraude o cuando convoquen a Congreso Constituyente. Yo creo que ahí se viene la revuelta popular, se viene un escenario absolutamente adverso y va a ser responsabilidad del partido de gobierno de lo que aquí pase. Es decir, puede haber violencia y esa va a ser responsabilidad, lamentablemente, del partido de gobierno. A eso iba. Bueno, yo me he quedado callado porque estaba reflexionando el desafío que metió Roger Cortés hace unos minutos, que dijo, si ustedes, alguien en la historia recuerda cuándo ha habido tanta arbitrariedad, incluidos gobiernos dictatoriales, ok, asumamos que García Mesa mató gente, Banzer mató gente, Melgarejo mató gente, pero creo que en este marco no recuerdo nada en la historia que haya sido tan dramático, porque hasta Banzer a los 7 años, presionado por las circunstancias, García Mesa se fue un año, Natush, no te cuento, 18 El 64 es una coyuntura, a mi juicio, parecida. El 64 que Paz Tesoro se reelige, sí. Y claro, bueno... Y se reelige y gana con cerca de los 2/3, sin otros candidatos, nadie se presenta. Y claro, 3 meses después lo golpea Barrientos. Creo que sí, tienes razón, no encuentro en la historia nunca un gobierno que haya pisoteado tanto la voluntad popular. Si lo tomamos, si hacemos la lectura a partir de las ilegalidades, pero si la hacemos de una manera más próxima frente a una próxima elección, sin órganos confiables para tomar decisiones sobre esa elección, yo encuentro un símil importante en la salida de Banzer, más bien. En ese entonces, la presión popular había logrado que finalmente él se retire y debió nombrar a un Delfín. Sí, a un delegado, a un sustituto. Y ese sustituto hizo un fraude de proporciones que dio lugar a un periodo de inestabilidad bastante intenso, ¿no es cierto? Tomo los meses desde que Banzer admite la amnistía, se convoca a elecciones y no teníamos, como en ese entonces, una corte electoral en la cual confiar, no teníamos tribunales que no fuesen controlados absolutamente por el gobierno. Y si traigo el ejemplo es porque en esas condiciones tan adversas hubo la capacidad de la sociedad de encontrar un camino y derrotar maniobras muy parecidas a las que rompen la tranquilidad de los sueños del vicepresidente. La respuesta en la calle fue lo decisivo y probablemente es lo que va a ocurrir. ¿Cómo va a pasar eso? Y no es necesariamente cuando el gobierno o inhabilite a un candidato o haga cualquiera de las tropelías a las que te has referido. Puede ser antes. Y lo hemos visto hace apenas un año con esa ductilidad que tiene la protesta cuando un sector como los médicos aparece de una manera, digo yo, bastante dramática, como la cabeza de un movimiento, pero si los médicos realmente se creyeron eso, creo que cometen un error, en el sentido en contra el gobierno son decisivos. En una palabra quiero decirlo, yo veo que de aquí hasta mediados del año próximo, para no hablar de las elecciones en octubre, va a ganar quien tenga la capacidad de armar más extensas y mejores coaliciones sociales. De eso se trata. Entonces, quien tenga la capacidad de ponerse en contacto no solo con los colectivos y plataformas, que digo, son una expresión de algo más amplio y no necesariamente la más fiel. Si uno examina en muchos casos, decía yo,
gran parte de los cuadros dirigentes de estas plataformas son cincuentones, sesentones y pa'lante. Nosotros, los de 80 y 90, miramos con fruición a esa juventud, digamos, pero falta la otra que aparece en momentos como el jueves, ¿verdad? Pero una integración mayor va a ser necesario. Y lo resumo en la siguiente fórmula. Si quien pueda ganar las elecciones no arma una coalición social que incluya a la mitad del electorado que tuvo el MAS en 2014, ese va a ser un gobierno revocable. Y revocable también será el gobierno de Evo Morales si ingresa con uno de sus trucos, sin duda alguna. Sí, tal vez no le dejen ni siquiera llegar a eso. Les ruego, disculpen, debo abandonar un minuto esto porque como estás agobiado. De la Navidad voy a impedir que yo quería hacer un anuncio, pero no, tranquilo, pequeño, mientras quiero hacer un regalo al vicepresidente. Yo he escrito un libro de termodinámica y me ha llamado la atención la respuesta a la pregunta, y el proceso boliviano es un proceso irreversible, es decir, que no puede volver atrás, nada es irreversible, contesta nuestro intelectual, por la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley dice exactamente lo contrario, así que le voy a mandar por regalo un libro de lo único irreversible es el cambio. Permítame, Mary, te doy la posibilidad de que mandes pues a estos señores. Es que si me dejas aquí la conducción, yo voy a tomar la palabra y no les voy a permitir hablar más. Eso es lo que queremos. Adelante, Mary. No, lo único que quería decir es que ¿cómo se puede confiar en elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral si es que otra vez va a estar en manos del MAS? Es decir, el MAS tendría que ser parte de un acuerdo político, social, grande a nivel nacional para elegir un nuevo tribunal, si no, no tendría sentido. De hecho, hace 2 o 3 días el MAS ha elegido ya un vocal titular y otros vocales suplentes. Que tiene un gran currículum, ha sido presidente de una elección, en un asiento electoral. Ese es su currículum. Sí, ¿no? Es decir, si es que, presidente de un jurado. De un jurado electoral. Es decir, si es que se llegaran a renunciar los actuales vocales, ¿qué va a pasar? Que los otros van a asumir estos vocales que han sido elegidos los últimos días. Entonces, yo realmente... Si llegan a salir, se van los que están adelante y los 14, se van los todos. 14, claro. El problema es que, a ver si se van, ¿no? Eso depende de la atención que pueda asumir la movilización de la gente. Si no logra un punto crítico, los actuales se van a quedar... Pero sigues creyendo que el fraude está en el tribunal. No. Lo que yo te digo es el hecho de que no tengamos tribunal electoral, de hecho, genera una interrogante sobre... Pero pone en cuestión el conjunto de lo que tú le tiene estás adelante. poniendo consigna a lo que esta semana no ha tenido, en buenas cuentas. Es uno. 2, al leer tu columna, tú hacías una predicción que comparto respecto a la posible debilidad de cualquiera de los 2 escenarios que salgan de la resolución electoral. Pero ya ha vuelto Mario, Sí. O sea, le devuelvo su conducción. La conducción. Lamento interrumpirlo, señores, pero pasa. Vamos a hacer algo que es ilegal generalmente. Les presento a Tefo Murillo, que es nuestra productora. Gracias por aguantarnos siempre. Así que a la productora... Perdón. Es que como nunca hago eso a las damas, anotamos... Creo que hay anuncios laborales solapados. En todo caso, no una maravilla. Gonzalo Francesco Mosquedo, gracias, ya nos has visitado por ahí. Si te animas, todos los domingos son para ti. Aquí estamos. Querida, gracias. Mira, siempre la trabajo. incertidumbre. Gran trabajo. Tefu es, además soy su tesista
su Tutor de tutor de tesis Sí. y es militante en la Católica. Ah, genial. Salud, señores. Que tengan un lindo- A ustedes por habernos seguido, obviamente, y A nuestros bueno, que el camarógrafos. próximo año tengamos un año boliviano, me temo que vamos a tener. Pero bueno. Y a los salud de todas camarógrafos formas. y Señores los camarógrafos. De la Salud, cámara, entonces, salud. A los que nos ven. un abrazo muy grande. ¿eh? Salud. Felicidades.